Buenos días, distinguidos miembros de la comisión organizadora y colegas participantes. Damos las gracias por hacer posible nuestra presencia en tan prestigioso evento que reúne a miembros de las cátedras martianas de diferentes países. Se dirige a ustedes la licenciada Xiomara Barahona Caro y la doctora Lourdes Miranda Odelín, de la Cátedra Martiana de la Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba, con la ponencia titulada José Martí y los trabajadores, una necesaria reflexión en el siglo XXI latinoamericano y caribeño. El objetivo de nuestro trabajo es el de profundizar en el conocimiento de la obra de nuestro apóstol José Martí y a su vez que este trabajo sirva de referencia para investigadores de la obra martiana. Fue importante el conocimiento adquirido por José Martí sobre los trabajadores y sus luchas, su estancia durante varios años en los Estados Unidos. Esto le permitió observar de cerca el movimiento huelguístico de los trabajadores norteamericanos por lograr mejores condiciones de trabajo, aumentos de salarios y también disminución de la jornada laboral. Conoció y comprendió con mayor profundidad los problemas sociales y el papel de los trabajadores. En un artículo redactado en 1886 señalaba: los trabajadores, martillo en mano, cuando no Winchester al hombro, han comenzado ya a palpar las hendiduras y a convertir en puertas anchas los agujeros por donde entren a gozar en paz, aunque se les manchen los vestidos de sangre propia o ajena, de su estado nuevo, en que el trabajo sea remunerado a un precio suficiente para sustentar la casa sin miseria y amparar la vejez sin esa dependencia de la avaricia o capricho extraño en que ahora viven. Martí valoró la situación social que imperaba a finales del siglo XXI en Estados Unidos, donde los obreros se habían percatado de tal situación y estaban dispuestos a cambiarla, aunque tuvieran para ello que utilizar la fuerza. De su pluma salieron reflexiones acerca de las huelgas, considerando que algunas eran injustas y otras justas. De las primeras decía que no basta ser infeliz para tener razón. De la segunda puso ejemplo de varias huelgas que se desarrollaron en la etapa, entre ellas la de los conductores que trabajaban en condiciones infrahumanas, de pie día y noche en la plataforma de sus carros, independientemente de las condiciones climáticas y durante 12 horas de jornada laboral. La huelga recibió el apoyo del pueblo y de los obreros del ferrocarril. El desenlace fue positivo y mostró el poder que les daba a los obreros ser organizados. Martí prestó también atención a numerosas huelgas en diferentes sectores de los trabajadores, donde no solamente participaban obreros norteamericanos, sino también obreros alemanes y de otros países europeos, que serían el núcleo de los anarquistas de Chicago, involucrados en los sucesos que llevaron al proceso seguido a estos y que terminó con la sentencia de los 8 anarquistas
a la horca en 1888 y por las cuales hoy se celebra el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. El apóstol criticaba la violencia en las reclamaciones obreras por las reivindicaciones, considerando que esos métodos habían sido traídos por los inmigrantes europeos y que no estaban acorde a las condiciones norteamericanas. Sin embargo, estaba de acuerdo con que los obreros exigieran las 8 horas de trabajo y mejores salarios para no vivir en la miseria, pero sin hacer uso de la fuerza. Todas estas observaciones de Martí y que plasmó en periódicos y revistas nos muestran un hombre que apreciaba lo que sucedía en su entorno, siendo capaz de hacer valoraciones objetivas, o sea, que no se mostraba como un simple observador de la sociedad norteamericana. En varios artículos escritos durante su estancia en Estados Unidos, sobre todo para La Nación, Martí relataba otras huelgas obreras, como las huelgas del carbón. Él fue siguiendo el curso de las mismas y sus posibles causas. Al respecto decía: aflige entrar en aquellas chozas como no hay carbón. ¿Qué carbón ha de haber ni qué comida caliente? Explicando con ello las difíciles condiciones en que vivían los obreros de ese sector, y valoraba que aunque la organización de los obreros no era mucha aún, se había puesto de manifiesto lo que podía la unidad de todos para alcanzar una meta. Al respecto decía el apóstol: el trabajador, que es aquí el Atlas, se está cansando de llevar a cuestas el mundo y parece decidido a sacudírselo de los hombros y buscar modo de andar sin tantos sudores por la vida. Otro proceso seguido por Martí fue realizado contra los obreros anarquistas de Chicago. Desde el inicio mismo fue escribiendo sus impresiones en distintos artículos, y al director de La Nación de Buenos Aires le describe el clima social en Chicago, las características de los obreros norteamericanos y de los obreros europeos, sobre todo de los anarquistas, considerando que estos empleaban una forma de lucha errada, que no estaba acorde con la situación norteamericana. Pensaba que los anarquistas preparaban la rebelión social por la fuerza y los obreros norteamericanos debían lograrla apoyados en la democracia. En sus artículos, Martí describe el proceso y el rechazo popular a las acciones de los anarquistas, como la mayoría de los norteamericanos pedían contra los 8 anarquistas enjuiciados la pena de muerte. El proceso contra los anarquistas duró 2 años. Cuando leemos los artículos martianos, se observa que su forma de analizar el proceso fue evolucionando. Se detuvo en caracterizar a los anarquistas no como criminales que fueron juzgados, sino valorándolos como seres humanos, a los que se les siguió un proceso amañado y revanchista, por ser inmigrantes alemanes que trataban por la fuerza de lograr reivindicaciones sociales.
Solo uno de los anarquistas era norteamericano, Parsons, y eso acrecentaba el odio contra ellos por ser anarquistas y además extranjeros. Martí caracterizó a cada uno de los anarquistas, sus profesiones, su carácter, sus familias, y relataba con una forma más objetiva el proceso carente de prueba, pues solo se quería hacer un proceso ejemplarizante. Fueran o no culpables los reos, eso era secundario. También describe Martí el final del injusto proceso, haciendo alusión a los últimos días, a la familia de los reos, a su ejecución y sepelio. Aunque no estaba de acuerdo con los anarquistas, en el transcurso del proceso sus ideas evolucionaron. Si en un inicio decía, no embellece esta vez una idea del crimen, valoraba más adelante que ni los más adelantados de los socialistas protegían ni excusaban el asesinato y el incendio a ciegas como modo de conseguir un derecho que no puede ser saludable ni fructífero si se logra por medio de la fuerza o por medio del crimen, donde puede lograrse sin sangre por medio de la ley. Todo lo que se reflexionó por Martí sobre la lucha de los anarquistas tributó a su pensamiento con una mayor comprensión de cómo debe buscarse la unidad de las fuerzas que se deciden a emprender la lucha por la redención social. Martí, en su estancia en Estados Unidos, tuvo un estrecho vínculo con los trabajadores de la emigración cubana. Supo valorar su papel en el país norteño, en vindicación de Cuba, título con el que salió publicada una carta de Martí en el The Evening Post el 25 de marzo de 1889 y que era respuesta a una ofensiva crítica a los cubanos publicada en The Manufacturer de Filadelfia en días anteriores. El apóstol hacía con verbo vibrante y contundente los calificativos ofensivos que sobre los cubanos decía dicho rotativo. Ante la injuria de que los cubanos eran un pueblo de vagabundos, Martí responde que con el trabajo y la mente fundaron una ciudad de trabajadores, donde los Estados Unidos no tenían antes más que un islotes en unas cuantas casuchas en un desierto. En este sentido explicaba cómo un puñado de trabajadores cubanos fundaron a Cayo Hueso. Estaba muy claro en las ideas martianas y en la república que soñó para Cuba el papel que le tocaba al trabajo y a los trabajadores. Al respecto decía, república es el pueblo que tiene a la derecha la chaveta del trabajador y a la izquierda el rifle de la libertad, aludiendo así a la necesidad de defender la patria. En el manifiesto de Montecristi, firmado por Máximo Gómez y José Martí, se describía que en la independencia alcanzada mediante la guerra se crearía una patria donde habría libertad de pensamiento, equidad de costumbre y la paz del trabajo. Una nación de trabajadores, donde los trabajadores del libro y los trabajadores del tabaco estarían juntos todos los trabajadores. De mucha importancia para Martí fue también la cultura en el obrero.
que no existiera un abismo entre el trabajo y el arte. Consideraba: el arte es trabajo, trabajo es arte, los trabajadores se aman. En aras de lograr el vínculo entre cultura y trabajo, el maestro fomentó visitas de músicos cubanos a los talleres de los tabaqueros, sobre todo en Cayo Hueso. Llamaba a estos representantes de la cultura hombres del trabajo de salón y a los tabaqueros hombres del trabajo de la fábrica. Encomiable fue el trabajo de Martí junto a los obreros emigrados cubanos, sobre todo después de crear en 1892 el Partido Revolucionario Cubano, no solo en numerosas ciudades norteamericanas, sino también en países latinoamericanos donde habían emigrados cubanos que habían participado en etapas anteriores de lucha. Visitó en esta labor, entre otros, a Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, fundó clubes revolucionarios del Partido Revolucionario con los emigrados, los que dieron su aporte económico necesario para llevar a cabo la guerra de independencia. Y aquí se destaca la creación del Día de la Patria, donde los obreros hacían aporte de un día de su salario del mes para contribuir a recaudar fondos para la guerra necesaria. Las autoras del presente trabajo han considerado oportuno abordar de manera sintetizada lo relativo al apóstol como divulgador de los avances de la ciencia y la técnica, aspecto que tomó fuerza en su pensamiento a partir de la experiencia acumulada en los Estados Unidos, lo que ha quedado reflejado en lo fundamental en la revista La América. Martí estaba siempre actualizado en lo referente a los adelantos científicos y técnicos, con las exposiciones, con los congresos. Consideraba que el hombre moderno no podía estar ajeno a los hechos vinculados con el progreso. Valoraba el desarrollo científico-técnico desde su aspecto social, en función de satisfacer las necesidades más elementales del hombre y de los pueblos menos desarrollados, y no como un medio de enriquecimiento para unos pocos. Daba vital importancia a la agricultura para los países pobres, lo cual tiene vigencia en nuestros días para los países pequeños, latinoamericanos y caribeños, como es el caso de Cuba, que no disponen estos países de rubros importantes en sus economías. Resumía sus ideas con relación a la agricultura con la siguiente frase: tierra cuanto haya debe cultivarse, y con varios cultivos, jamás con uno solo. Hacía, en fin, agudas comentarios sobre adelantos científicos relacionados con el transporte, la agricultura, la ganadería, la mecánica, la electricidad, con todo lo que abarcaba el desarrollo científico. Por lo general, en sus artículos, al referirse a los avances tecnológicos, Martín siempre establecía el símil entre el hombre y su obra, donde todos los avances en la ciencia y la técnica son el reflejo del hombre, de su comprensión del medio en que se desarrolla. Cuando analizamos el papel jugado por Martí, vemos que él, al igual que Bolívar, soñó con una América Latina unida,
avisoraba que era la hora del recuento y de la marcha unida y que hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Podemos concluir nuestra ponencia señalando que la presencia de Martí en los Estados Unidos en una etapa determinada de su vida le sirvió de referente para enriquecer su ideario. Martí le atribuía especial importancia a la elevación del nivel cultural de los obreros como elemento indispensable para que estos puedan comprender el papel y lugar que deben asumir en la sociedad en circunstancias diversas. El ideario martiano no se limita solo a la historia de Cuba, sino que su proyección ha sobrepasado su contexto. En la realidad del escenario latinoamericano y caribeño actual, es evidente que las ideas del apóstol aún están vigentes. Muchas gracias.